Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Que el Señor les continúe bendiciendo. Una cordial bienvenida para todos ustedes que están aquí y especialmente a todos los que nos visitan. Ahorita al final voy a dar el privilegio al pastor Víctor para que le dé un recibimiento bien especial, pero en mi parte darles una cordial bienvenida a todos, a todas en esta mañana. Decirles que nos agrada que nos acompañen, que estén con nosotros también aquí, para tener un tiempo, como lo han visto, lo han observado, de un refrigerio espiritual, de poder sacar tiempo para alabarle, de sacar tiempo para cantar y también para ser edificados en su palabra. Y también un cordial saludo a todos los hermanos y hermanas que a esta hora están allí conectados a través de las redes sociales que se han dispuesto para ello, especialmente a los que están en Zoom también en esta mañana y por YouTube. Hay algunos conectados. Y está la familia Carvajal Machete, a quien enviamos un cordial saludo, hermanos. Nos agrada que estén allí. A la hermana Damaris Contreras, junto a su familia. Su hijita está de cumpleaños y le deseamos un feliz cumpleaños. A Luchito Aranzales, junto a Norma, que están allí también conectados. A la familia Gamboa Cabrales. Grace, quien desde Ocaña se conecta también para que estemos allí estudiando junto a la palabra. El hermano Jorge Coy, esta mañana también. Un cordial saludo, hermano Jorge. Esperamos que esté mucho mejor. Al hermano Lucho Peñaranda, su esposa Esmeralda, sus hijos allí donde ellos se encuentran, a hermana Magali, y cómo no a mi hijo Juan Esteban, que está allí conectado también desde la ciudad de Bucaramanga. Entonces, un cordial saludo para todos. Después de estar casi 20 días al interior de la selva, volvimos otra vez vivos, gracias al Señor. Les mandan muchos saludos los hermanos indígenas, los recuerdan con mucho cariño. Muchos de ellos han estado aquí con nosotros en algunas actividades que como iglesia hemos desarrollado en favor de ellos. Para los que no tienen conocimiento, nosotros como iglesia a nivel de Colombia y especialmente aquí en Bogotá, en la Iglesia La Soledad, destinamos gran parte de nuestro presupuesto y también de nuestro esfuerzo para que ellos también comprendan mucho más la palabra del Señor. Por eso hacemos viajes de entrenamiento y capacitación al interior de la selva colombiana. Allá vamos por espacios de 15 días, un mes, y trabajamos con ellos muchos temas de la palabra de Dios. Nos enfocamos en el liderazgo indígena, especialmente lo que tiene que ver con los pastores, ancianos, diáconos, y se dan unos seminarios de formación muy buenos. En esta oportunidad tuvimos el privilegio de navegar por el río Guaviare. Durante 5 días navegamos, 6 de la mañana hasta 5 o 6 de la tarde. Durante 5 días llegamos a un punto que se llama el Ciare, y ahí trabajamos con 40 líderes, y luego bajamos por el mismo río hasta un punto que se llama Pueblo Nuevo, que es cerca a Barrancominas, y ahí estuvimos entrenándolos en el uso de la Biblia Thompson. Se dio el seminario de la Biblia Thompson con ellos y habían 80, o sea, en total en esta vez fueron 120 líderes entrenados y capacitados para que ellos sigan haciendo la obra en todos esos lugares. Por ahí había traído un video, si quiere correrlo, vamos a ver el video, solo a nivel de información para que ustedes sepan como iglesia lo que se hace. Tengo un pastor que me provee. Otra vez. Tengo un pastor que me provee. Muy bien. ¿Por qué la necesidad de tener buenas obras? ¿Por qué la necesidad de obrar bien? ¿Listo? De obrar bien. Hermano Urbelo. Incomparable, nada.
llevar en sus Biblias. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Esta palabra ha llegado a sus vidas de tal manera que han entendido que la responsabilidad que tenemos como cristianos es apacentar, es cuidar, es alimentar la grey, el rebaño, el redil del Señor. Desde la selva de la Amazonía colombiana, específicamente de la comunidad indígena de Pueblo Nuevo, agradecemos a Dios por la vida de él y de todo el equipo de la Biblia Thompson. Un fuerte aplauso también. Porque Dios, el que ha estado haciendo la obra, Él nos invita a ser parte de la misión y nosotros vamos en obediencia. Y pues quiero agradecerle a la iglesia, especialmente aquí a la iglesia en el barrio La Soledad, que nos ha acogido con los brazos abiertos y nos permite servir al Señor en esa parte también que es tan importante como es entrenar hombres y mujeres para que sigan haciendo la obra en esos lugares tan remotos, tan distantes del territorio nacional. Aquí seguimos como iglesia trabajando para que eso siga siendo una realidad. En el mes de octubre, si el Señor lo permite, aquí vamos a tener un entrenamiento con líderes indígenas y líderes de diferentes países de Sudamérica. Se va a dar un entrenamiento especial aquí y la iglesia sigue siendo el centro de entrenamiento y capacitación para que todos estos procesos se sigan haciendo no solo en nuestro país, sino a nivel del continente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso los invito a seguir animados, cada uno de nosotros haciendo la obra en cada uno de los lugares donde nosotros estamos, donde nosotros trabajamos, estudiamos, porque cada uno de nosotros es un misionero que el Señor nos ha dado la gran comisión de ir y llevar su palabra a toda criatura en todas partes donde nos encontremos. Muy bien. Entonces, cerrado ya ese bloque de información, vamos a entrar esta mañana a tener un tiempo de estudio de la palabra. Los invito nuevamente para que abran su Biblia allí en el libro de Job, donde nuestro hermano Juan David muy gentilmente tuvo el favor de hacernos leer, en favor de nosotros, ese texto. Para las personas que nos acompañan en esta mañana, quiero decirles que hemos venido hablando en el transcurso de estos días, de estos meses, acerca de los atributos de Dios, que otros también llaman las perfecciones de Él. Estamos hablando de qué hace a Dios diferente a nosotros, qué características especiales tiene ese Dios al cual le cantamos, con el cual nosotros interactuamos a través de su palabra, ese Dios al cual le pedimos, por el cual nosotros oramos y llevamos nuestras necesidades ante Él. Entonces estamos hablando de esas características especiales de Dios. Algunos teólogos lo llaman las perfecciones de Dios, cómo Dios es perfecto y muestra esas características, esos atributos a sus hijos. El propósito, hermanos, es que nosotros lo conozcamos mejor ese Dios, que nosotros salgamos de aquí fortalecidos en su palabra, animados. Voy a leer de ese pasaje de Job, solamente voy a leer unos textos que aparece del versículo 7 al versículo 9, 7, 8 y 9. Eso lo vamos a hacer como la base para el estudio que vamos a tener esta mañana, porque vamos a hablar de una característica especial de Él, y es acerca de el Dios infinito. El Dios infinito. Dice allí: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Una buena pregunta, ¿no? Para las mentes nuestras, ¿no? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que la tumba, o sea, que el Seol, el lugar de los muertos. ¿Cómo la conocerás? Verso 9. Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Quiero invitarlos para que pidamos al Señor que nos dé entendimiento a través del Espíritu Santo, que nos abra la mente, que nos dé la iluminación
Porque yo quiero ser muy sincero con ustedes, hermanos. No es nada fácil en nuestra mente finita entender ese Dios infinito. Y a veces a través de la reflexión nuestra, de la razón, tratamos de comprender un Dios que es incomprensible. No porque no se haga comprender, es porque es tan especial, tan diferente a nosotros, que a veces no logramos comprenderlo en su totalidad. Y yo creo que nunca lo haremos. Yo creo que Él se irá dando a conocer, así como lo ha estado haciendo, para que nosotros podamos, desde nuestra mente humana, desde el punto de vista algo de la razón, algo de la fe, poderlo entender, comprender y saber quién es Él. Amado Señor, a esta hora de la mañana queremos agradecerte porque tú nos muestras lo que tú estás haciendo, no solo aquí, sino en los diferentes rincones de la tierra y del universo. Y esta mañana que nos disponemos a conocer más de ti, de ese Dios infinito, Padre, a través del Espíritu Santo pedimos que nos ilumines y que nos permitas conocerte mejor para salir más edificados. Muchas gracias te damos por tu palabra y gracias por permitirme a mí, un hombre, Señor, débil, con un pensamiento tan finito, hablar de un Dios infinito y de un Dios grande y maravilloso. Muchas gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, para hablar de la palabra del Señor en esta mañana, yo creo que una pregunta para nosotros buena es: ¿qué quiere enseñarnos Dios hoy a nosotros? ¿A qué nos trajo aquí hoy? ¿Qué quiere el Señor enseñarnos? Y también, ¿por qué quiere enseñarnos eso? ¿Sí? ¿Por qué Él quiere enseñarnos hoy que Él es un Dios infinito? Cuando hablamos de ese término infinito, es un adjetivo, ¿no? En el español lo utilizamos. Es un adjetivo que nosotros llamamos adjetivos, ¿qué? A ver, bachilleres. Muy bien. Creo que estamos bien preparados para el ICFES, ¿no? Un adjetivo calificativo. Está calificando de alguna manera a Dios, diciendo que es, ¿qué? Infinito. Infinito. ¿Qué significa esa palabra, ese término, ese adjetivo? Desde el punto de vista de nosotros, humanamente hablando, ¿qué significa ser o qué significa ese término infinito? Claro, muy bien. De entrada nosotros decimos que no tiene fin, que no tiene fin. Este término se usa generalmente para nosotros nombrar algo, también, así como ustedes han dicho que no tiene fin, algo que no puede ser medible. En la astronomía está hablando de todos los seres celestes y el hombre tiene una visión muy corta del universo, entonces lo que se le sale de las manos lo califica como infinito, ¿no? Como infinito. Y también el término para tratar de describir a Dios como tal, yo quiero decirles que desde el punto de vista del lenguaje español nos quedamos cortos. O sea, que ese término infinito se queda corto para describir esta característica de Dios que vamos a estudiar hoy. Esta característica de ese Dios infinito. Entonces aquí en Job, en el libro de Job, el que está hablando allí es un hombre que está en el versículo 1, un hombre llamado Zofar Naamatita. Zofar, que viene de esa región. Resulta y pasa que cuando ustedes estudian la historia de Job, que ya la saben, un hombre recto, intachable delante de Dios, no tenía por dónde agarrarlo. Dios amaba las características de ese hombre, que es el ejemplo para todos nosotros los varones, ¿no? Inclusive era el sacerdote de su familia, él oraba, intercedía por ellos. Entonces, Satanás se presenta, dice que se presentaron un día delante de Dios, los hijos de Dios se presentaron ahí.
Y Satanás, independientemente que sea el ángel caído que nosotros lo conocemos, enemigo de Dios, hace parte de las criaturas, por creación es hijo de Dios. Y él se presentó delante de ellos y él se pone como a retar al Señor y le dice, ¿te has dado cuenta? Bueno, el Señor le dice a él, ¿no? Mira a mi siervo Job, ¿cómo es? Íntegro, recto, digno de ejemplo. Y él dice, claro, es así porque tú lo has rodeado de tu misericordia, de tus favores. Y así, pues, ¿quién no vive bien? Imagínense, ¿quién no va a ser un hombre íntegro, recto, transparente, si Dios lo tiene rodeado de sus favores? Pues así cualquiera vive bien. Pero si usted quiere, pues suéltemelo un ratico, ¿no? Y verá que va a conocer quién es ese Job. Y el Señor le dice, bueno, simplemente no toques la vida, no lo vayas a matar. Y de ahí ese hombre, que era un hombre que vivía muy bien, tenía mucha riqueza, estaba en una posición excelente, tenía hijos e hijas maravillosas, una mujer espectacular. Hermano, se le empieza a caer la estantería en las manos del enemigo. De entrada le quita la riqueza, mata a todos sus camellos, todos sus asnos, sus bueyes, lo deja en la miseria. Luego le quita la vida a sus hijos y posteriormente le manda una enfermedad tremenda a la vida de Job. Pero la palabra dice que aún en eso Job nunca renegó en contra de Dios, nunca dijo nada malo. Pero como todos tenemos amigos en las buenas y en las malas, ¿sí o no? Aparecen allí 3 amigos en escena de nuestro amigo Job. Dice que llegaron y cuando lo vieron, no creían que era Job, sino empezaron a gritar. No puede ser que ese sea Job. Y Job, con ese dolor, esa tristeza en su corazón, llegó y ellos no quisieron hablar con él, se quedaron callados 7 días, dicen. Solo mirándolo ahí un tiempo ahí. Porque no se atrevían a hablar con él. Y eran 3, uno se llamaba Elifaz, uno se llamaba Bildad y el otro se llamaba Zofar, ese que está hablando aquí. Pero ellos, en lugar de tratar de darle la gloria y la honra a Dios y tratar de mostrar que aún en esos momentos difíciles de la vida Dios está al lado nuestro y nos ayuda, empezaron fue el uno y el otro a preguntarle a Job, oiga, ¿no será que usted tiene por ahí un pecadito escondido que no ha querido confesar? ¿O no será que usted por su comportamiento hipócrita delante de Dios, el Señor le dio todo eso? Y empezaron más bien como a cuestionar la integridad de Job y a hacer ver a Dios también de una manera diferente que a Dios no le agrada. Muchos de nosotros a veces caemos en desgracia, ¿sí o no? Y a veces no falta el amigo que aparece y decir, vean, ¿eso le pasa a usted? Porque tiene por ahí cositas dando vueltas, ¿no? Y en el capítulo 42 del mismo libro de Job, que es el temor que yo tengo hoy con ustedes, él también les dice a ellos, como ustedes no han hablado bien de mí, ni rectamente de mí, los voy a castigar. Por eso busquen a Job, que Job sí habló correcto de mí para que él interceda por ustedes y de esa manera los libra del castigo. Entonces yo espero que esta mañana el Señor no me vaya a juzgar igual que a esos 3, Elifaz, Bildad y Zofar, ¿sí? Por hablar mal de él, sino quiero hablar correctamente, con temor y temblor delante de ustedes. Entonces, este hombre le dice allí a Job, que él que supuestamente habla de que su doctrina es clara, transparente y que es limpio delante de Dios, quién sabe qué será lo que pasa por allí, Job, que tú no quieres declarar delante de Dios. Y vienen estas palabras, desde el versículo 7 al 9, que son unas palabras que nos ayudan mucho para entender nosotros acerca de este tema hoy, de la infinidad de Dios. Él, lógicamente, guiado no por palabras humanas, sino bajo el control del Espíritu Santo, dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Hay hombre o mujer en esta mañana aquí que me pueda decir si tienen la capacidad de descubrir los secretos de Dios? ¿Hay alguien aquí en esta mañana que sea capaz? ¿Cuál es la respuesta para esa pregunta? No. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? No. Otra pregunta, mire. ¿Qué dice esa pregunta que está ahí? ¿Ah? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? La respuesta es
Y por eso cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios, hablamos de las perfecciones de Él. Porque son características que lo muestran como un ser perfecto, ¿no? Perfecto. Dice, escuchen bien, es más alta que los cielos. Cuando tuve la oportunidad de compartir con ustedes acerca de la omnipresencia de Dios, hablamos de los cielos, que hay cielos, de los cielos, de los cielos, ¿no? Y ahí dice allí que no se puede, de alguna manera, comparar. ¿Cómo la conocerás? Dice, es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? El Seol es el lugar de los muertos. Esa palabra Seol a veces se refiere para tumba, pero también para el lugar donde están los muertos, las almas de los muertos, ¿no? Y mire lo que dice el versículo 9. Si usted quiere subrayar esa palabra, hágalo. A mí me gusta muchísimo ese término. Él dice, escuche bien, su dimensión. Dice, su dimensión es más extensa que la tierra. En ese tiempo, el conocimiento que tenían los hombres era un conocimiento como el de nosotros hoy, finito, pero hoy nosotros ya sabemos. Yo creo que en ese tiempo los hombres decían, todo lo que existe aquí es la tierra, y miraban las estrellas, la luna, y le llamaba la atención, pero no podían entender que había mucho más allá. Hoy nosotros, con todos esos telescopios y todo lo que ha hecho la NASA, y eso podemos hablar de que hay un universo vasto, infinito, que pertenecemos, somos como una partícula de polvo en medio de las arenas del desierto del Sahara. Es una infinidad grande, pero ellos desde su punto de vista hablaban de la dimensión de Dios, y es la dimensión, cuando se habla de la dimensión, es las medidas de la dimensión, es lo alto, lo ancho, lo profundo, todo lo que ustedes pueden imaginar. Y dice que la dimensión de él es mucho más extensa que para lo que ellos pensaban que era el universo, que era la tierra. Entonces, hablar de esa infinidad es tratar de comprender que Dios no está limitado, como dice ahí, no está limitado por el universo, no está limitado por el tiempo, no está limitado por el espacio. Dios tampoco está limitado por su creación. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta característica especial de Dios, hoy voy a referirme a tres cosas, tratando de entender cómo a Dios no lo limita el universo, cómo no lo limita el tiempo ni el espacio, pero a nivel general, cuando estudiamos este atributo, nos hablamos de esa absoluta y total perfección, o sea que Él es infinito en todo lo que hemos venido hablando estos días. Hemos venido hablando estos días de la omnipotencia, hemos venido hablando de la omnipresencia, se va a hablar de la santidad, de la justicia, de la fidelidad, de la misericordia, de la inteligencia, de la sabiduría, del amor. En cada una de esas características, Él es infinito. Es infinito. Inclusive, mire, nosotros solo podemos hablar de algunos atributos, pero las características de Dios, los atributos también son infinitos. Es imposible que nosotros podamos entenderlo, como dice allí esa pregunta, ¿no? Como dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Hermanos, ¿cuánto nos falta a nosotros como seres humanos conocer de Dios? A veces nos han presentado un Dios de bolsillo, o nosotros mismos nos hemos hecho a nuestra imagen y semejanza un Dios que se deja manipular, un Dios que podemos comprar. Por eso por ahí algunos los escucha uno predicando de que venga acá, vamos a pactar con Dios. Tú le das a Dios 500,000 y Él te va a devolver 1,000,000. Como si Dios necesitara de las miserablezas nuestras para ser Dios. Como si Él se dejara como el policía de tránsito. Como si Él se dejara, ¿ya? O como por allá el contratista o el otro que llega, el alcalde, el gobernador, la corrupción, que dice, venga, vamos a negociar. Entonces nos construimos un Dios a nuestra propia imagen, a nuestra semejanza, pero ese no es el Dios que muestra, que se revela Él mismo en la Escritura. Él se muestra de una manera totalmente diferente. Entonces, para hablar de la primera característica de ese Dios que es infinito en sus perfecciones, lo que están mirando allí,
para poder entender un poco, ¿sí? Vamos a mirar de que todo en él, como dice ese texto, se muestra en total ausencia de limitación y defecto. Hermanos, Dios es infinito en cada una de sus características. Y Él tiene poder ilimitado para hacer según lo que a Él le parece, para tomar las decisiones que Él quiere y también sobre todo lo que Él ha decretado que suceda. Es infinito su poder y no hay quien se resista a eso. No hay quien. Es imposible resistirnos a un Dios de esas características. No tiene vacíos, baches, sombra, ¿sí? Él tiene el poder, la autoridad para hacer lo que ha decretado sobre su creación. Y ese atributo, hablando allí de que Dios es infinito en sus perfecciones, diciendo que Él es, que no lo limita el universo, que no lo limita el universo, no hay cómo meterlo, encajarlo, ¿sí? Su absoluta y total perfección en esa omnipotencia, santidad. Hermanos, estamos ante un Dios temible. Un Dios que inspira respeto. No es ese que hacemos nacer a veces el 24 allá bajo una botella de Old Par o bajo unos buñuelos, ese que lo hacemos nacer ahí en el pesebre todos borrachos celebrando y echando cuetones, pero ya en abril lo crucificamos y lo enterramos y ahí quedó toda mi relación con el Señor. No, 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 no. Eso es una caricatura de lo que Él es, ni siquiera a mano alzada, ¿no? Él es mucho más de lo que nosotros podamos entender, de lo que nosotros podamos creer. Pero así como Dios es infinito en sus perfecciones, también lo es en su eternidad. Y cuando hablo en su eternidad, estoy hablando del factor tiempo. Acuérdense que yo les dije que el universo no puede contenerlo, no puede pararlo a Él, es imposible. Tampoco el tiempo. Y cuando hablamos del tiempo, hablamos de que Dios es infinito en su eternidad. O sea, para poder hablar de tiempo, hermanos, nos toca utilizar como una medida, ¿no? Si hablamos de 1 kilo, si hablamos de 1 libra, si hablamos de 1 hora, hablamos de 1 día, 1 mes. Esas son medidas que nos permiten a nosotros humanamente entender desde el punto de vista humano, finito, ¿qué es 1 kilo? ¿Qué es 1 libra? Pero si estamos hablando en términos de Dios, ya se sale la capacidad. ¿Cómo medimos? La vez pasada creo que Juan David nos estaba enseñando que un día, ¿no? Para Dios son 1000 años y 1000 años como un día, imagínense. O sea, es una comparación para tratar de hacer como una medida, pero siempre que vamos a hablar del tiempo con relación a Dios, el término que nosotros vamos a usar es eternidad. Porque no hay cómo medirlo, porque es infinito. Si vamos un momentico allí a ese salmo, que ya lo hemos estudiado, solamente estoy recordando y trayendo a la mente de nosotros esa característica de Dios. Ese Salmo 90, ¿sí? Ese Salmo 90, versículo Dios, dice, hablando acerca de la eternidad de Dios, ¿no? Antes que, ¿qué? Miren esa afirmación que se hace del Señor allí. Antes que naciesen los montes. ¿Quién hizo nacer los montes? ¿Nacieron solos o qué? Dios. ¿Quién formó la tierra? Y el mundo, hablando de todo el universo que podemos nosotros medio ver. ¿Quién lo formó? Muy bien, esa es la característica del Dios. Pero dice también, desde el siglo y hasta el siglo. Desde el siglo y hasta el siglo. ¿Por qué se usa la palabra siglo? ¿Por qué? ¿Cuánto es un siglo? Creo que era una de las medidas en ese tiempo como que se tenían para tratar de mencionar desde ese punto de vista, ¿desde dónde hasta dónde? Ustedes saben que cuando la Biblia se escribió, todavía no se había inventado el sistema métrico decimal que usamos nosotros.
y no había cómo calcular. Habían algunas maneras en que los hombres trataban de calcular, trataban de hacer sus cuentas. Y yo creo que para ellos esa palabra era como para nosotros hablar de eternidad hoy. Era un término que abarcaba muchas cosas y por eso dice, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Hermanos, aunque este salmo fue una oración de Moisés, exaltando la eternidad de Dios y lo corto de nuestras vidas, aunque fue así, yo quiero decirles que la Biblia en su totalidad fue inspirada ¿por quién? Por Dios. Dios tomó la mente de hombres y mujeres que aparecen allí, como usted y como yo. Él controló la mente de ellos para que ellos dejaran plasmados en los textos lo que Él quería darnos a conocer a nosotros. Y aquí Él, hablando a través de Moisés en este salmo, nos deja entender a nosotros esa característica de ese Dios, que es desde el siglo y hasta el siglo, y no hay cómo contenerlo, no hay cómo compararlo. Pero miremos un momentico, allí me gusta una traducción de ese versículo, que está en una Biblia que se llama Lenguaje Actual. Si usted tiene allí la traducción, se la voy a leer, pero es bueno que la vaya mirando en esta traducción que se llama Lenguaje Actual. Dice, antes que naciesen, perdón, que volvió otra vez a Reina Valera. Ahí está. En esa traducción que se llama Lenguaje Actual dice, desde siempre y hasta siempre, desde antes de que creara las montañas, la tierra y el mundo, tú has sido nuestro Dios, desde siempre y hasta siempre. ¿Sí? Hablando precisamente de la infinidad de Él como tal, hablando de su infinidad. Y ese Salmo 102, que está ahí también escrito, que dice, mas tú, versículo 12, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Miren qué lindo como la traduce también esa versión. Esa versión la traduce así, que me llama la atención, porque cuando uno está estudiando estas características, le toca tratar de entender mucho más el pensamiento de Dios, ¿sí? Mucho más el pensamiento de Dios. Y dice así en esa versión del lenguaje actual, dice así, mire, dice, pero tú, mi Dios, eres el Rey eterno y vives para siempre. Con relación hablando de ese tiempo, de esa eternidad de Dios. Entonces, esa eternidad, porque estamos hablando de Dios infinito, o esa palabra que utilizamos nosotros para referirnos al tiempo, de que Dios no lo limita el tiempo porque es eterno, esa eternidad precisamente de la cual hemos estado mirando, quiere decir que en Él hay total ausencia de toda limitación temporal, de que el tiempo no detiene a Dios y a veces nos lo presentan como un viejito. Entonces, el que decía la otra vez, como un viejito con un palo lleno de canas, barbado, ¿no? Nos lo han presentado así, pobrecito Dios, viejito ya. Cuando la Biblia habla de anciano de días, que se refiere a él, anciano de días, no es porque él sea encorvado, ni que le duela la ciática, ni nada, no está hablando de eso, está hablando de anciano de días, la sabiduría, la inteligencia que tiene él, y hace como una comparación humana acerca de las canas de nuestros ancianos, a las cuales respetamos mucho. Cada vez que usted ve a un hombre lleno de canas y con cejas y que tiene sus líneas de expresión, que algunos también le llaman arrugas,
crea que detrás de ese cuerpo hay una sabiduría inmensa, grande. Tanto así que dice el adagio popular que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, en la característica que está hablando ahí de Dios, no es que él sea un viejito, sino es la sabiduría, la inteligencia suprema que él tiene. Entonces, Dios no es limitado por el tiempo. Hermanos, miren, para nosotros hay un ayer. Ah, ¿qué pasó ayer? Pero ahora con el COVID y todo lo que está pasando hasta se nos olvida, ¿no? Algunos dicen que sí. Dicen que a veces, yo no sé por qué el COVID nos afecta a la memoria, pero hay cosas que se olvidan. Algunos se levantan de la cama y no saben si es que están sentados para ir al baño o para acostarse, porque se les está olvidando todo. Pero nosotros tenemos un ayer y ese ayer a veces se nos olvida, y también tenemos un hoy en el cual estamos y un futuro, ¿no? Un futuro, pero nosotros tenemos un ayer, ¿sí? Y a veces se nos olvida. Y también tenemos un futuro que no conocemos, qué va a pasar mañana, pero para Dios no existe eso. O sea, Dios no está limitado como nosotros, que solo conocemos lo que pasó ayer, lo que está pasando hoy, pero no sabemos lo que sucederá mañana. Dios no es así. Él está por encima del tiempo. Es eterno. Él mira el tiempo, una comparación, como un hombre que está mirando una fotografía. Usted mira una fotografía y puede ver todos los detalles al mismo tiempo. Entonces Dios mira igual todo lo que nosotros estamos viviendo hoy, lo que estamos pasando, lo que va a suceder. Dios ya lo ha previsto, Él ya lo ha mirado. Cuando meten a una persona al quirófano, que la van a operar, a mí me gusta usar esta expresión. Me gusta usar esta expresión, que no es una expresión que sea una herejía. Yo le digo, tenga tranquilidad, que Dios ya pasó contigo por el quirófano. Dios ya entró contigo al quirófano, estuvo con los médicos y está al otro lado del quirófano contigo. Porque yo no puedo ver, yo no puedo saber qué va a pasar, pero Dios lo mira así. Y no solo, sino Él ya sabe el final de tus días, cómo tú vas a ir a la presencia de Él. Él ya sabe absolutamente todo, porque a Él nada lo sorprende. Mire qué hermoso para nosotros saber eso, ¿no? Que a Dios nada lo sorprende. La muerte del creyente tampoco lo sorprende a Él. ¿Sí? ¿Qué tememos nosotros de la muerte? ¿Qué tememos de la muerte? Yo creo que los hijos de Dios temen, no hay ninguno que diga, no, hermano, yo no le tengo miedo a la muerte. Yo creo que lo que uno le teme a la muerte es la manera como va a morir. Si usted va a morir a machetazos, si va a morir quemado, o le va a caer una tractomula encima, ¿no? O un accidente. Ese es el temorcito. Pero siempre en nosotros hay una esperanza que dice, bueno, el día que el Señor me lleve, ¿para dónde vamos a ir? Vamos a estar en la presencia del Señor el día que yo parta de este mundo. Sea que me caiga una tractomula encima, o sea que Bogotá desaparezca por un terremoto siniestro que se presente, pero nosotros vamos a estar en la presencia. Entonces, ese Dios eterno, ese Dios que no tiene tiempo, que no tiene limitación, que es infinito, ha previsto todas esas cosas para mí y me da paz, me da tranquilidad, porque Él está al control absoluto de todo. Absoluto de todo. Como les decía al principio, Dios creó todo lo que hay, pero no depende de la creación para ser Dios. Dios no necesita oxígeno, no necesita la luna, no necesita el sol, no necesita nada porque Él es perfecto. Él, todo en su majestuosidad, en su grandeza, en su señorío, Él es plenamente, voy a bajar a términos humanos, Señor, perdóname, Él es plenamente feliz. No necesita nada de nadie. Yo no sé por qué hay gente que dice, se murió mi abuelo, era que Dios lo necesitaba ya.
O a veces, hermano, Dios nos necesita y por eso tenemos que hacer eso. O sea, lo queremos enmarcar dentro de un lenguaje tan elemental. Pues lógicamente, humanamente nos pasa por ignorancia porque no conocemos estas características de Él. Y por eso nosotros, ¿sí? Por allá un hermano dijo, hermano, gracias a Dios, que Dios lo necesita a usted por aquí. Le dije, hermano, muerda de la lengua, le dije yo. Que pronto hasta me voy a ahogar aquí para abajo porque Dios no necesita de nadie para ser Dios. Hermano, si usted no quiere hablar del evangelio a otro, si usted no quiere compartir de la grandeza de Dios, si a usted no le da la gana, no se preocupe por eso, que a Dios no lo afecta. Porque aun si usted se calla la boca, Él va a hacer hablar hasta las piedras. Si hizo hablar una burra para reprender allá al profeta, ahora ¿no va a ser capaz de hacer hablar las piedras? Claro. Porque su poder es infinito. No tenemos cómo contener esa infinidad del Señor. Terminamos hablando también con relación, ya dijimos, con relación al universo, con relación al tiempo, pero también Dios es infinito con relación al espacio, a su presencia, ¿sí? Es infinito con relación a su presencia. Vamos a leer un momentico en el segundo libro de las Crónicas, para que miremos nosotros algo que me llama la atención con relación a un hombre. Segundo libro de las Crónicas. El libro se llama Las Crónicas porque ese libro cuenta, relata los acontecimientos más importantes, más significativos de los reyes que tuvo Israel. Y en este segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 2, está hablando de un hombre o de un rey que se llamaba Salomón. Un rey llamado Salomón. Una de las cosas que me llama la atención de Salomón es que él, cuando ora, el Señor en sueños se le aparece a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras, pídeme. Y me llama la atención que Salomón le dice, Señor, yo soy muy joven, no tengo la sabiduría para gobernar este pueblo, te pido que me des sabiduría, dame sabiduría e inteligencia para yo gobernar este pueblo que es tu pueblo. Miren, ni siquiera él decía que el pueblo era de él, no se enseñoreaba. Dame sabiduría e inteligencia para gobernar tu pueblo de manera como a ti te agrada, de manera recta. Y sabe que esa oración fue tan linda que dice que Dios se agradó de eso, que se agradó de que Salomón no le pidiera lo que le pide mucha gente. La gente le pide a Dios salud, plata y que le quite encima las culebras, los enemigos. Porque el Señor lo relata en la oración. ¿Sí? Él le dice, por cuanto no me has pedido salud, o sea, vida, no me has pedido riqueza, ni que te quite tus enemigos. Esa es la oración generalmente de la humanidad. Dios ya la conoce. O sea, a Dios no lo sorprende cuando usted le está diciendo, Señor, permíteme ganar el baloto. Empezando que es pecado, porque todos los que están comprando juegos de azar, lo compran porque ellos creen que a Dios no les puede proveer a ustedes nada. Y por eso a usted le toca ir a jugar a los juegos de azar para que Dios le eche otra ayudadita ahí y bóteme el balotico ahí por debajo de la mesa, no sea malito. Eso es falta de confianza en el Señor. ¿Ibas a preguntar algo, mi amor? Ah, fue que la vi torciéndome la nuca así, le dije. Entonces todos los que van a veces a hacer el chance del día de hoy, que juega con el astro millonario, no sé qué más le meten ahí. Hermano, ¿para qué se ponen eso? A gastar la platica. Mire que Dios le está dando la platica y usted la está gastando allá en una bobada que más bien va a comprar jabón con eso que botó ahí. Esos 10,000 pesos que usted botó le servían para una libra de carne. Y usted diciéndole, Señor, provéeme lo necesario, pero es que usted está malbaratando la plata en los juegos de azar y Dios no se complace con eso, ¿no? Bien. Entonces, este Salomón le pide al Señor todas estas características que le diera y el Señor se complace en él y le dice, le voy a dar sabiduría para gobernar, pero ese hombre tenía una tarea superior. Imagínense que su papá, que se llamaba, ¿cómo se llamaba el papá de Salomón? Muy bien, el rey David quería construir un templo para el Señor, para que todas las naciones del mundo, porque cada uno tenía sus dioses,
Tuve la oportunidad de conocer Atenas, y allá en Atenas, no es que aquí sea dándome la de creído, simplemente que allá en Atenas se fundó una iglesia pequeña donde el apóstol Pablo estaba en Corinto. Llega a Atenas y Atenas va para Corinto, cuando eso Corinto era parte como un reino diferente al que es en Atenas. Y cuando llegué a Corinto me llama la atención los templos que le construían a sus dioses. Ese templo de Apolos, que todavía no hay un solo templo de Apolos, hay muchos templos de Apolos, pero esas columnas hasta el día de hoy existen. Hermanos, unas columnas inmensas, altas, bien altas, y están las columnas paradas, así el templo se haya caído, aparecen las columnas. Y cuando uno vaya a la Acrópolis en Atenas, donde Pablo echó el discurso al Dios no conocido, en la parte alta, esa parte alta de la Acrópolis, están los templos de los 3 dioses más grandes y sagrados que tienen los atenienses: Apolo, ¿sí?, Atenea y el dios de la guerra. Esos 3 dioses fuertes, ahí arriba los veneran. Están reconstruyendo las ruinas para reconstruir ellos nuevamente el culto a eso. Por eso los cristianos en Atenas, cuando ustedes vayan, les van a dar una sugerencia y tengan en cuenta: hermano, no pague la entrada. No paguen la entrada. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que usted da los 50,000 pesitos que vale la entrada, está aportando para que se siga reconstruyendo ese templo donde van a ir. Entonces van a idólatras a rendirle culto otra vez a Apolos y a Atenas y al dios de la guerra. Entonces uno puede ir a mirar por los lados. Hay un recorrido por los lados. Usted va y mira la majestuosidad, la grandeza de esos templos. Pero a este David se le había encomendado construir un templo para el Dios. O sea, él quería hacerlo. Dijo, así como está ese templo de Apolos, como hay esos templos gigantes, como hay eso, yo también quiero que el mundo conozca la clase de Dios al cual yo me inclino. Y el Señor no quería, pero él insistía. ¿Cómo puede ser que el Dios de nosotros viva allá en el desierto, en carpas, y viva ahí metido? Y los dioses de todos esos impíos, ellos sí le rinden culto y oración en semejantes templos tan grandes. Entonces el Señor le dice, bueno, tus manos están llenas de sangre, porque él le tocó exterminar a todos los enemigos de Israel y sacarlos patica para la calle. A veces les tocaba, siguiendo la orden de Dios, arrasar con pueblos enteros. Tus manos están llenas de sangre, pero voy a darle esa posibilidad a tu hijo que se llama Salomón. Y aquí aparece Salomón, listo ya, para empezar a tirar pañete y empezar a tirar brocha. Pero no es cualquier pañete. Dice que todo el templo por dentro, en su gran mayoría, estaba pañetado con oro puro. Que las características especiales no eran las piedras como ponemos nosotros, eran piedras preciosas de un valor incalculable, de tal manera que cuando la gente entrara a mirar en ese templo, se dieran cuenta de las características y la majestuosidad del Dios al cual Israel adoraba. Ellos querían mostrar esa característica. Y aquí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 2, ese versículo 6, dice, mas ¿quién será capaz de edificarle casa? Miren, él tenía la responsabilidad de construir el templo, pero él está preguntando, ¿quién será capaz de edificarle casa siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? ¿Quién soy yo? Y luego allí, en el capítulo 6, el versículo 18, del mismo libro de las Crónicas, 6, 18, dice, mas, una pregunta, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Si estamos hablando de la infinidad de Dios,
de que Él no tiene principio ni fin, de que nada, ni el tiempo, ni el espacio puede contener, mucho menos su presencia. Y la reflexión que hace Salomón al respecto para construir esto es: voy a tratar de hacer algo como para que los hombres miren, algo como para que los hombres sepan al Dios que adora a Israel, pero no puedo creerme yo y estar convencidos nosotros de que esto pueda contener al Dios infinito, al cual ni los cielos de los cielos de los cielos pueden contenerlo. Hermanos, esa infinidad de Dios con relación al espacio que nosotros conocemos, a los cielos, al espacio sideral, eso algunos han hablado de que es la inmensidad de Dios, de la inmensidad de Dios, hablan así, pero ellos también tienen temor de decir la inmensidad de Dios. ¿Saben por qué? Porque eso es como meter a Dios en algo que no cabe. Pero digo que los términos que usamos nosotros en español, en este lenguaje humano primario, el término que usted use en ruso, en alemán, en chino, en japonés, en inglés, se quedan cortos para describir la grandeza inmensurable del Señor. Él trasciende todas las limitaciones espaciales que usted y yo podamos imaginarnos. Sin embargo, cuando hablamos de la omnipresencia, debemos entender que Él está presente en cada sitio del espacio con todo su ser, que no hay nada ausente de ninguna parte del espacio, ni más presente en otro lugar que en este lugar que en otro. ¿Sí? Su presencia, hermano, no es que se deja sentir más allá que acá. Su presencia lo llena todo, está en todo lugar. Algunos dirán, bueno, ¿y en el infierno? ¿En el infierno también estará la presencia de Dios o qué? Yo les tengo malas noticias a los que dijeron que no. Yo les tengo malas, ahora sí dijeron que sí. Bueno, también a los que dijeron que sí. No, mentira, Marinita sí dijo que sí en un principio. Hermanos, no hay nada que pueda contener la presencia de Dios. En todas partes, en todo lugar, lo llena todo. Lo que pasa es que las almas, cuando vayan al infierno o al castigo, es que no van a poder apreciar lo que nosotros vamos a poder apreciar de Dios. ¿Se acuerdan que Él envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Sí se acuerdan de eso? Y se acuerdan que dice la Escritura que Él es la imagen de ese Dios que nosotros no podemos contemplar, porque a Dios nadie jamás ha visto, solo que su Hijo muestra en gran parte la majestuosidad, la grandeza, y que cuando estemos en la presencia del Señor ya no habrá necesidad ni de sol ni de luna, porque Él mismo, el Hijo, con su grandeza lo ilumina todo. Entonces, como Dios es espíritu y lo llena todo, aún esas almas que están allá condenadas en el infierno, la presencia de Dios trasciende aún allí. Pero nosotros estaremos ante la presencia del Cordero, del Hijo de Dios. ¿Tienes ahí un versículo que hable de eso, mi amor? ¿Cuál? Ya te lo busco. Entonces, sí, porque si yo puedo decir usted, ese pastor está diciendo una herejía. Una vez tratamos de explicar esto con algunos indígenas en un estudio que estábamos haciendo. Dijeron, ustedes están enseñando falsa doctrina porque ustedes están diciendo que Dios está en el infierno también. ¿Cómo tratar de explicar esto? ¿Cómo tratar de hacerle entender a un ser humano como nosotros, limitado, que a Dios no lo ataja ni el infierno, ni limita su presencia, su infinidad? ¿Lo tenemos? Díctemelo. Job 26:6. Es uno de los tantos versículos que habla acerca de eso, ¿no? Job, ¿qué día me llegó Juan con otro versículo? Papá, mira, aquí hay otro versículo. Job 26:6. El Seol, o sea, el lugar de los muertos, está descubierto delante de él. Y el Abadón,
Esa palabra es bueno que la busquemos, ¿no? El Abadón, desde el punto de vista de la definición, es el lugar donde irán las almas, el infierno. El Abadón no tiene cobertura. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. O sea, tampoco el lugar de los muertos donde van a estar allá a condenación perpetua se escapa de la presencia del Señor. Y el otro es Proverbios 15, 11. Usted en su casa puede mirar otros. Dice, el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Aunque hoy el infierno no se ha estrenado, algunos dicen que sí, que allá usted se muere y una vez sale directo para el infierno, pero de acuerdo desde el punto de vista que nosotros sabemos es que el Señor vendrá en las nubes, que los muertos en Cristo resucitarán y después de eso va a haber una tribulación aquí y nosotros después de la tribulación vendremos con Él nuevamente y que habrán 1000 años que Él va a reinar, ¿sí? Y que después de esos 1000 años va a haber un juicio para todos aquellos que no creyeron y después de ese juicio final, Satanás, sus ángeles y sus cosas, junto con los que no creyeron, serán enviados al lago de fuego, que será permanentemente privado de la presencia eterna del Señor, ¿sí? Pero Dios está en todo lugar, a toda hora, presente siempre. Entonces no tengan temor, no es que Dios esté en el infierno allá quemándose, pobrecito, con los otros, no tengan temor de eso, no piensen así. Estamos hablando de ese Dios infinito que trasciende, que lo llena todo, que Él no está ausente en ninguna parte del espacio y que no es que Dios esté más presente aquí en la iglesia, Él está más presente aquí en la iglesia que en la casa. No, Él está más presente en mi casa que en el trabajo. No, Él es infinito, no hay cómo contenerlo, no hay cómo detenerlo, Él lo llena todo, su presencia, sus perfecciones, su eternidad son infinitas. Ay, hermanos, cómo quisiera yo que ustedes pudieran entender un poco más y yo también quisiera entender un poco más, pero estamos hablando es de Dios y uno a veces sale frustrado, sale aburrido porque nos estamos enfrentando no con cualquier criatura, nos estamos enfrentando es con el que controla a Batman, a Robin, con el que controla a todos los superhéroes que usted haya podido conocer y los dioses que tenga, que no hay nada en superioridad y majestuosidad y grandeza que Él. Y todo eso es infinito, no tiene fin. Increíble, ¿no? Para nosotros es increíble, ¿sí o no? Y todavía nos vamos a ir para la casa pensando, yo me imagino ustedes eso ya comiéndose el pedazo de plátano y el pedazo de yuca y metiéndole a la carne y diciendo hola. ¿Verdad, no? Esa infinidad de Dios en todos los aspectos. Dios te ama a ti. ¿Cuántos dicen amén que Dios te ama? ¿Qué tanto te ama? Infinitamente te ama. Y no es con cualquier amor. Infinitamente te ama a ti. ¿Qué te dice eso a ti? De Dios. Que te ama de manera infinita. Que Él te escogió a ti. Tu nombre estaba escrito. Desde antes de la fundación del mundo, tu nombre estaba escrito allí. Que Dios desde la eternidad, desde la infinidad, ya había pensado en Pedrito. Dios ya había pensado en Julián. Dios ya había pensado en usted, hermana. ¿Qué le dice eso de Dios? ¿Usted qué puede hacer ante la majestuosidad y la grandeza de ese Dios infinito hoy? ¿Qué puede hacer? ¿Se acuerda que el Señor les dijo que cuando ustedes oraran dijeran el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Eso se llama la provisión. Dios es un Dios proveedor, finito o infinito. ¿A usted le va a faltar el pan hoy al mediodía? ¿Y mañana
y pasado mañana, porque Él va a proveer a usted, como Él dijo que lo haría, de manera infinita. Su amor es infinito, su misericordia es infinita, su grandeza es infinita, su perdón es infinito. Él perdonó todos tus pecados y tú estás mirando los de hoy y estás mirando los de mañana o los de ayer, estás mirando los de mañana no, porque no sabe qué va a pasar, pero Dios ya los miró todos y te los perdonó a través de Jesucristo, todos. Termina la conclusión allí diciendo que la infinidad de Dios, o sea, el Dios infinito es la perfección por la cual es Dios libre de toda limitación, defecto, y que esta perfección en su omnipotencia, omnipresencia, santidad, justicia, fidelidad, misericordia, inteligencia, sabiduría y amor, entre otras infinitas, nos permiten comprender lo privilegiados que somos a ser llamados sus hijos. Tenemos un Padre de un amor infinito hacia sus hijos, de unas características especiales, que es nuestro Padre, que nos ama, que provee, que no nos va a faltar. Y aún cuando partamos de este mundo a la eternidad, su diestra, su mano nos guiará y estaremos con Él, no por un mes, no por 2 meses, no por los 70 años que nos permite vivir en este mundo. No estaremos disfrutando de su presencia por esos 120 años que tú vas a vivir. Estarás disfrutando de la presencia del Señor de manera infinita. Y nosotros el término infinito decimos eterno para poder entender más o menos algo. ¿Qué tal si se pone de pie y delante de ese Dios infinito, que todo lo ve, que todo lo oye, que todo lo sabe, abre su corazón y exprese las palabras de agradecimiento que tú quieras darle a Él y pídele perdón? Porque de pronto dudamos de Él por ignorancia, de pronto desconfiamos de Él porque no conocemos su grandeza, su señorío. A veces nos sentimos huérfanos, pero Él es un Padre eterno en nuestras vidas. Incline su rostro y hable con su Señor. Bendito Dios y Padre Santo, a esta hora de la mañana como iglesia, estamos reconociendo no solo que eres un Dios perfecto, sino que todas tus características son perfectas. Y hoy aprendimos que eres infinito, que nada te puede contener, que no hay cosa creada en el mundo, nada creado, llámese demonio, llámese Satanás, llámese enemigo, no hay nada que esté por encima de ti, de tu grandeza, de tu señorío. Y Señor, gracias por mostrarnos estas cosas a nosotros. Esta mañana, cuando empezaba hablando con temor y reverencia delante de ti, Señor, ¿qué quieres que nosotros hoy aprendamos de ti? ¿Qué quieres? ¿Y por qué quieres que aprendamos esto? Ayúdanos a confiar más, a estar más tranquilos, a saber que un virus no se sale del control tuyo, a saber que una quiebra económica no está por fuera del control tuyo. Como dijo Salomón, danos sabiduría, aún conociendo quién eres tú, que nada te puede contener. Danos sabiduría para vivir una vida como a ti te agrada. Y gracias por tu santa palabra que nos anima a conocerte mucho mejor. Bendice la vida de mis hermanos y hermanas, por los amigos que hoy estuvieron aquí escuchando tu palabra, que ellos sepan que no eres cualquier clase de Dios, sino que eres un Dios que inspiras respeto, temor y reverencia. Y que con base a eso hoy inclinamos nuestro rostro delante de ti y nos atrevemos a cantarte, nos atrevemos a adorarte con respeto. Y Señor, ayúdanos a ser cada día mejores hijos tuyos. Qué privilegio tan grande ser llamados hijos del Dios Altísimo. Bendito eres eternamente y por los siglos. Y gracias por ser ese Dios maravilloso que nos has llamado de las tinieblas a la luz
y que nos permite adorarte, Señor. Sea tu nombre para siempre exaltado en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor nos continúe bendiciendo, hermanos.